Insuficiencia renal aguda. Primero voy a agradecerle a la doctora Marilina Álvarez, mi colega nefróloga, quien tuvo la amabilidad de facilitarme este PowerPoint para yo poder ofrecérselos a ustedes. Definición e epidemiología. La insuficiencia renal se considera como un descenso brusco y rápido de la tasa de filtrado glomerular que va a ocurrir en horas o en días y que va a traer como consecuencia una retención de productos de desechos del metabolismo, como por ejemplo la urea, la creatinina, y también una desregulación de los fluidos, de los electrolitos y de las homeostasis y del metabolismo del estado ácido-base. La insuficiencia renal aguda se va a definir como un aumento de la creatinina plasmática en 0,3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas o un aumento de la creatinina en 1,5 veces el valor inicial, lo que se sabe o que se supone del valor inicial que ocurrió dentro de los 7 días previos, o también a una disminución del volumen de diuresis a 0,5 mililitros kilo hora durante las 6 primeras horas. La epidemiología se considera que el 3 al 7% de los pacientes hospitalizados presentan IRA, pero si nosotros aplicamos los criterios aquí, este valor va a ser mucho más alto, lo mismo que el rifle, que son 2 scores que vamos a tener en cuenta para poder estadificar la falla renal. También hay que tener en cuenta que el 20 al 30% de los pacientes que ingresan a terapia intensiva van a tener falla renal y que la mortalidad de nuestros pacientes global es de un 20%, pero si tienen requerimiento de sustitución con terapia de reemplazo renal, puede llegar a un 50%. Y otra cosa que es muy importante es que muchos de estos pacientes van a quedar con secuelas, con secuelas de su función renal, que en algunos casos estas pueden llegar a ser bastante importantes y requerir continuar en terapia de sustitución renal. La fisiopatología y la clasificación. La enfermedad renal aguda se puede clasificar de acuerdo al gasto urinario, de acuerdo a la etiología o según la función renal previa de nuestro paciente. Según el gasto urinario, la enfermedad renal puede ser no oliguanúrica, o sea, que mantenga un ritmo diurético mayor a 400 mililitros por día. Que sea oliguanúrica, que tenga menos de 400 mililitros por día de diuresis, que se da en el 60% de los casos, o que sea anúrica, que tiene menos de 100 mililitros por día. Según la etiología, la enfermedad renal aguda se va a clasificar en prerrenal, renal intrínseca o posrenal. Y según la función renal previa, la enfermedad renal puede ser una IRA de novo, o sea, una falla renal que se instale sobre un riñón sano, o una enfermedad renal crónica que se reagudice, o sea, sobre la cual se instale una falla aguda. ¿Cómo podemos estratificar nosotros la falla renal? Habitualmente este score lo tenemos en cuenta en las terapias o en pacientes que están realmente muy comprometidos y es el score de Rifle. Este score tiene en cuenta la curva de crecimiento de la creatinina. ¿Qué quiere decir Rifle? Quiere decir riesgo, injuria, falla, o sea, disminución de la función renal o pérdida de la función renal y enfermedad renal terminal. En estos casos lo que se tiene en cuenta es la curva de la creatinina. ¿Cómo va a ser la curva de la creatinina? Bueno, cuando hay una situación de riesgo, la creatinina va a aumentar 1,5 o también se va a considerar que este aumento determina una caída del filtrado glomerular en más de un 25% del original.
Cuando exista lesión va a haber una creatinina que va a estar prácticamente duplicada y va a indicar una falla renal de más del 50%, es una caída del filtrado de más del 50%. Cuando haya falla, la creatinina se va a triplicar y esta insuficiencia o esta caída del filtrado va a ser mayor al 75% y nosotros ya vamos a ver niveles de 4 miligramos por decilitro de creatinina en el suero. Y cuando la falla renal persista por más de 4 semanas, entonces vamos a considerar que el paciente ha perdido su función renal. Y si esto se perpetúa en más de 3 meses, va a estar en enfermedad renal terminal. También podemos tener en cuenta el gasto urinario. El gasto urinario, si este es menor a 5 mililitros kilo hora durante 6 horas, va a estar en una situación de riesgo. Si este cae a menos de 5 mililitros kilo hora, por 12 horas, nuestro paciente ya va a tener lesión renal y si esto cae a 3 mililitros kilo hora, entonces vamos a tener que considerar que nuestro paciente está en anuria. La ira prerrenal. La ira prerrenal es la ira más frecuente que se da en un 60 a un 70% de los casos y que se debe considerar que existe un aumento reversible en la concentración de la urea y de la creatinina y que esto es a consecuencia de una disminución de la perfusión renal, o sea, esta se ha deteriorado y entonces produce una disminución del filtrado glomerular. Y habitualmente nuestros pacientes pueden o no tener síntomas de hipovolemia porque hay que tener en cuenta que la hipovolemia se hace sintomática cuando el volumen del líquido extracelular ha caído en un 10 a un 20%, entonces nuestros pacientes van a tener sed, taquicardia e hipotensión ortostática. ¿Quiénes van a generar una ira prerrenal? Una disminución del volumen efectivo, una disminución del gasto cardíaco, una vasodilatación periférica como ocurre en los pacientes sépticos en los cuales hay una hipoperfusión porque hay una distribución anormal del líquido, cuando existen causas de vasoconstricción renal como existen en los que consumen cocaína o tacrolimus o también ciclosporina A, en aquellos pacientes que tienen una vasoconstricción de la arteriola aferente como los AINE que inhiben la secreción de prostaglandinas, los sépticos, los que cursan trastornos anafilácticos o una vasodilatación de la eferente que va a generar, por ejemplo, la inhibición de la enzima de conversión, entonces va a vasodilatar los IECA o los ARA2, la arteriola eferente y van a traer como consecuencia una caída del filtrado glomerular. Entonces recordemos que los síntomas de hipovolemia son tardíos, son cuando el paciente ya tiene una disminución del 10 al 20% del líquido extracelular. La lesión renal prerrenal, entonces, ¿qué va a generar? Una hipoperfusión renal que puede llegar a ser severa y sostenida en el tiempo. Y si esto ocurre, va a generar una isquemia tisular y una necrosis tubular aguda. Por ejemplo, el shock cardiogénico, la cirrosis, la sepsis, o que tenga una verdadera hipovolemia, como puede ocurrir, por ejemplo, en aquellos casos que tengan una hemorragia, ya sea gastrointestinal o quirúrgica, o un trauma severo, como en un accidente automovilístico, o también pérdidas, por ejemplo, con vómitos incoercibles o diarreas importantes, o la formación de un tercer espacio como podría ser en un paciente con una pancreatitis, o aquellos que tienen una pérdida exagerada de líquido como pueden ser, por ejemplo, pacientes quemados. Entonces eso va a traer como consecuencia una lesión prerrenal grave que si se perpetúa va a generar necrosis tubular aguda.
En estos casos, la necrosis tubular aguda va a indicar una lesión tóxica o isquémica, un insulto celular que va a determinar la caída o el desprendimiento de las células del epitelio tubular, y estas van a caer al espacio del túbulo generando una obstrucción del mismo. La ira renal o ira intrínseca se va a dar solamente en un 25% de los pacientes, y en estos casos va a haber lesión de los componentes estructurales renales como los glomérulos, los túbulos, los vasos o el intersticio. Y esto puede ser por una necrosis tubular aguda, isquémica o nefrotóxica que se perpetuó, o una nefritis intersticial aguda, o una necrosis cortical, o también una obstrucción vascular. La enfermedad renal aguda posrenal se va a dar solo en un 5% de los casos, y en este caso va a haber una obstrucción del sistema colector urinario, ya sea por patología intrínseca o extrínseca. Y entonces pueden ser por uropatías congénitas o adquiridas, el reflujo vésico-ureteral, obstrucciones por bridas de la uretra, secundarias a infecciones por contacto sexual, o también por lesiones ureterales, patología ginecológica que puede generar una obstrucción de la vía urinaria bilateral por compromiso, por ejemplo, o invasión vesical en caso de los tumores del cérvix, o también causas infecciosas como parásitos u otras como las litiasis, que habitualmente tienen que ser bilaterales o un riñón único con una obstrucción. ¿Cuáles son las causas de la ira prerrenal? Bueno, como dijimos recién, ya sea las pérdidas gastrointestinales, las diarreas, los vómitos, la sudoración profusa, o un paciente con baja ingesta como puede ser un anciano o un bebé. Líquidos que se van a un tercer espacio como el hilio intestinal, las pancreatitis o el síndrome compartimental. Las pérdidas de sangre por hemorragias agudas digestivas, quemaduras, por la fuga capilar, pérdidas urinarias como una diuresis osmótica, las nefritis perdedoras de sal, los pacientes post-desobstrucción, el síndrome hepatorrenal tipo 1, que es mucho más severo y rápido, y el tipo 2, que es menos severo, la disminución de las resistencias periféricas como la sepsis o los cuadros anafilácticos. La ira renal o parenquimatosa tenemos que tener en cuenta las lesiones a nivel tubular, glomerular y vascular. Con respecto al tubular, siempre tenemos que pensar en las nefritis o en las intersticiópatías, porque si no lo pensamos, no lo sospechamos, las subdiagnosticamos. Y pueden ser por tóxicos que pueden ser ya sea exógenos o endógenos. Y dentro de los exógenos, los más frecuentes son los contrastes, que pueden ser contrastes iodados, o también el gadolínio, que es menos frecuente, antimicrobianos como los aminoglucósidos, la anfotericina B, la ciclovir, el foscarnet. Los aminoglucósidos se considera que siempre generan lesión tubular, y que por supuesto va a depender la gravedad de la lesión, el grado o la gravedad que va a generar en cuanto al cuadro clínico. Inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina o el tacrolimus, antineoplásicos como el cisplatino, el metotrexate, el litio, que ahora se usa bastante como antidepresivo, los antiinflamatorios no esteroides y los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, y ahí antiinflamatorios los AINE, o intoxicaciones con hongos o también con etilenglicol o con carbono 14. También endógenos, como por ejemplo los pigmentos, como la mioglobina, que en el caso de rhabdomiólisis, la hemoglobina, como las hemoglobinopatías severas, los uratos y el síndrome de lisis tumoral, que es frecuente cuando se dan tratamientos y entonces antineoplásicos y que generan una lisis grande de tumores, que generalmente son tumores hematohepatoyéticos como los linfomas, las leucemias, los mielomas, y entonces esos van a dar también fallo renal, o los de cadenas ligeras de IgG o por hipercalcemia,
por ejemplo, hipercalcemias de origen tumoral como los mielomas, o también las nefritis intersticiales inmunoalérgicas a fármacos o autoinmune con uveitis, que esos pueden ir acompañados con granulomas también. Los glomerulares son todas las glomerulopatías proliferativas, la extracapilar tipo 1, 2 y 3, la 1 con anticuerpos antimembrana basal glomerular, o la tipo 2 con complejos inmunes circulantes, y la tipo 3 que es la pausa inmune con o sin vasculitis. Y las vasculitis de pequeños vasos como la poliangeitis microscópica, o sea, la microangiopatía trombótica, las granulomatosis de Wegener, o también la enfermedad de Sjögren-Strauss con eosinofilia y asma bronquial. También hay algunos nefróticos que cursan con ira, sobre todo por una hipovolemia importante o pensar que hay una glomerulopatía proliferativa detrás de ese síndrome nefrótico. Después causas vasculares como microangiopatías, como el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombótica trombocitopénica típica de la embarazada o de periparto, más la hipertensión arterial maligna, las enfermedades ateroembólicas que se pueden dar por cristales de colesterol, sobre todo cuando se toca la arteria aorta en pacientes viejos, y entonces se desprenden émbolos de colesterol, embolismos arteriales, vasculitis de mediano y de grandes vasos, como por ejemplo el Takayasu o la PAN macroscópica, la disección de aorta, y las enfermedades del colágeno, como por ejemplo la esclerodermia. Y también la ira postrenal u obstructiva, que son las estenosis uretrales por crecimientos prostáticos, disfunciones vesicales u obstrucciones traumáticas de la uretra, neoplasias vesicales y neoplasias ureterales bilaterales, la fibrosis retroperitoneal con infiltrado neoplásico de ambos uréteres, o también la litiasis bilateral, que es rara. La evaluación y el diagnóstico de la ira. Los signos y los síntomas de síndrome urémico agudo son la encefalopatía urémica. ¿Por qué? Porque el paciente no está acostumbrado a vivir urémico, o sea que se instala rápidamente un cuadro confusional. También pueden tener hemorragias digestivas por la falta de agregabilidad plaquetaria o mucocutáneas, disminución del ritmo diurético, la pericarditis urémica, las náuseas, los vómitos, la taquicardia y la sed. Entonces, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico sindrómico. ¿Es agudo? ¿Es crónico? ¿Es una falla renal aguda? ¿Es una enfermedad renal crónica? ¿O es una enfermedad crónica reagudizada? Un diagnóstico funcional, o sea, determinar el grado de deterioro que tiene mi paciente, que puede hacerse por lo que los scores que habíamos dicho, rifle, el Akin, que es muy parecido, o también por CADIGO. Un diagnóstico fisiopatológico para determinar cuál fue el mecanismo por el cual se generó esta ira y si esta ira está prerrenal, renal o postrenal, y un diagnóstico etiológico, quién la produjo y cómo la voy a manejar clínicamente. Entonces yo voy a hacer una anamnesis muy exhaustiva, un examen físico, una bioquímica o una analítica de la sangre, también voy a ver parámetros de funcionabilidad renal. Puedo pedir una ecografía renal y abdominal para determinar qué aspecto tienen estos riñones. También voy a pedir otros laboratorios como serologías, cultivos, etcétera, y otras imágenes si fuera necesario, como la tomografía computada, la uroresonancia magnética, la resonancia magnética, y en último de los casos puedo pedir una biopsia renal. Acá tenemos un algoritmo diagnóstico que es de la Sociedad Española de Nefrología, que explica más o menos lo mismo que lo que les acabo de contar. Entonces hay que indagar las causas, evaluar la volemia y la hemodinamia de mi paciente, descartar la sepsis, buscar afectación de otros órganos o sistemas, analizar la epidemiología y determinar la cronología de la instalación o el tiempo de instalación.
Si es menos de 15 días, entonces de IRA, entonces yo voy a pedir parámetros de funcionabilidad y análisis básicos, IRA funcional, o si ya tengo una IRA establecida, voy a buscar la afectación túbulo-intersticial, afectación glomerular o de pequeños vasos, la afectación vascular, y entonces voy a pedir distintos tipos de análisis, como por ejemplo en el caso de que yo sospeche una afección glomerular de pequeños vasos, voy a programar una biopsia renal. Si sospecho algo túbulo intersticial, puedo tratar de buscar otros estudios diferidos de autoinmunidad o serología, y en el caso de sospechar una afectación vascular de la arteria renal por embolias o trombosis o disección de la arteria renal, puedo usar el ecodoppler o una angiotomografía para descartar entonces lesiones de las grandes arterias o de la vena. Y en el caso de la afectación glomerular, yo les dije, hay que hacer sí o sí una biopsia renal. En el caso de que nosotros en la IRA hagamos una ecografía primero y nos encontremos con un riñón dilatado, podemos pedir pielografía o uroresonancia magnética, prácticamente la piel no se usa más. Y podemos también hacer otros análisis como los del sedimento urinario, la creatinina y la LDH y la creatinfosfoquinasa para también determinar la morfología de los hematíes. Con respecto a hacer el diagnóstico, ¿se acuerdan que habíamos visto si era agudo o era crónico? Entonces yo puedo tener en cuenta los antecedentes de mi paciente para hacer el diagnóstico diferencial entre si es aguda o crónica con respecto a si es diabético, hipertenso, insuficiente cardíaco, qué fármacos consumió, AINE, diuréticos, IECA, ARA2, si tuvo poliurias, hemorragias, si ha aumentado o ha bajado mucho de peso, si tuvo fiebre, si no come, si tiene anorexia, si tuvo síndromes febriles, urinarios, mialgias, etc. Después voy a hacer el examen físico en cuanto a su tensión arterial, su frecuencia, si está hipotenso, cómo está la turgencia de su piel, como si tiene distensión venosa yugular, signos de insuficiencia cardíaca o de edema agudo de pulmón. O sea, voy a ir haciendo una exploración física para ir sacando datos de esa forma y poder establecer algún origen de esta situación y hacer el diagnóstico diferencial entre si esto ya venía o se ha instalado rápidamente. Con respecto al diagnóstico funcional, yo voy a tener en cuenta los valores normales de laboratorio, como son la urea, la creatinina. La uremia es normal entre más o menos 0,4 gramos por litro o 40 miligramos por decilitro, y la creatinina 0,5 a 1,1 miligramos por decilitro en la mujer y 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro en el varón. El volumen urinario también me va a ser útil para diferenciar las causas de falla renal aguda. Si la falla fue muy aguda, puedo pensar en que este paciente puede estar obstruido, o a lo mejor si está de instalación más lenta, puedo estar pensando que mi paciente tiene una situación prerrenal. Las tiras reactivas en la orina nos van a ser útiles para determinar la densidad urinaria. Habitualmente la densidad urinaria aumentada es de la IRA prerrenal. En cambio, cuando la orina se pone isostenúrica porque el riñón pierde la capacidad de concentrar, entonces se hacen orinas de densidad más baja como 1010 y ya nos hacen pensar en una necrosis tubular aguda. El sedimento urinario en todo paciente con enfermedad renal es útil, aunque no nos dé nada, nos sirve. ¿Por qué? Porque al no dar nada en el sedimento urinario, no encontrar ningún elemento renal, descarta que a lo mejor tenga patología glomerular, ¿no es cierto? En el sentido de proliferación, no en la proteinuria, por supuesto, pero es muy útil. Por ejemplo, en la prerrenal vamos a ver nada más que cilindros y halinos.
¿A qué se refieren estos cilindros hialinos? A la presencia de un cilindro constituido nada más que con proteínas. En cambio, cuando hay isquemia o nefrotoxicidad, pueden aparecer algunas proteínas en la orina, que siempre es menor que 1 gramo porque es proteinuria tubular, y sangre puede aparecer algo. También pueden aparecer cilindros granulosos, pero no hemáticos, y pueden aparecer células epiteliales, células tubulares y algunos de estos cilindros que tengan células epiteliales, pero no va a haber elementos glomerulares. En cambio, en la glomerulonefritis, el paciente sí va a tener una proteinuria más importante, mayor que 1 gramo, va a haber sangre, va a haber eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocitarios o hemáticos. En las nefritis intersticiales agudas puede haber proteínas, pero habitualmente no es muy importante la cantidad de proteínas que vamos a encontrar. En la tira 2 cruces puede haber sangre también y va a haber eosinófilos en un 90%, aunque habitualmente las orinas no las tiñen. Puede haber leucocitos, puede haber cilindros leucocitarios, pero no hay habitualmente cilindros eritrocitarios. Y en la posrenal habitualmente no hay casi nada, no hay proteínas, o puede haber sangre en el caso de que haya tumores, y los eritrocitos son formes, no son dismórficos porque no son glomerulares, son de la vía urinaria, y puede haber cristales en los casos de que tengan litiasis renal. En cuanto a los laboratorios para medir la funcionabilidad, nosotros encontramos índices diagnósticos como son, por ejemplo, la excreción fraccional de sodio. La excreción fraccional de sodio es uno de los mejores marcadores para hacer diagnóstico entre prerrenal y necrosis tubular, o sea, ira instalada. Habitualmente la fracción nos va a dar menor que 1 cuando la lesión es prerrenal, pero cuando empiece a perder sodio nos va a dar un valor mayor que 1. El sodio en la orina, por supuesto, cuando esté prerrenal, el paciente va a estar tratando de ahorrar el sodio, pero cuando el paciente instale la ira, el sodio se va a perder y va a ser mayor que 40 milimoles por litro. El UP, digamos, de creatinina, lo que habitualmente hablamos es la relación entre la creatinina urinaria dividido la creatinina plasmática, y cuando esto es alto quiere decir que la creatinina en orina es alta, el numerador es alto, nos va a dar más que 40, y cuando hay una necrosis ya la creatinina en la orina va a bajar, por eso el valor también va a ser más bajo. La densidad urinaria en el prerrenal va a estar mejor que en el renal instalado, va a ser más alta. En el renal instalado va a ser isostenúrica, por eso va a dar 1010 aproximadamente, y el índice de fracaso renal lo mismo, nos va a dar menos que 1 en el prerrenal y más que 1 en el renal. El nitrógeno ureico también, en el caso de la urea en orina, va a ser mayor que 8 en el prerrenal y menor que 3 en el renal instalado. Y el sedimento urinario, bueno, puede haber cilindros hialinos, como hablamos hace un rato, y en el caso de la renal instalada ya va a haber cilindros granulosos. La ecografía es extremadamente valiosa, nos va a dar datos como, por ejemplo, qué cantidad de riñones tiene, cómo es su tamaño. Acuérdense que el tamaño renal en el paciente crónico disminuye y aumenta la ecogenicidad de la corteza renal, haciéndose parecida a la densidad del hígado, y el paciente aparte, la ecografía aparte nos puede dar otros datos como cicatrices renales, dilatación de la vía urinaria uniobilateral, litiasis, compresiones extrínsecas, también quistes o tumores. Y en este caso, en este gráfico, en estas fotos, en el A, por ejemplo, vemos este riñón pequeño que está por debajo del hígado, y fíjense que la ecogenicidad hepática se hace similar a la corteza, que es esa banda que vemos por debajo del hígado. En la figura B vemos un riñón sumamente dilatado
estado hidronefrótico. En la figura C se puede ver una poliquistosis renal con múltiples quistes. En la figura D un lito enclavado ahí que da sombra acústica posterior, emite una sombra en forma de cono. Y en la figura de abajo un riñón normal con superficie lisa, una buena corteza, la diferencia con la ecogenicidad del hígado que está por encima de él. Y otra de las cosas que nos ayudan es los laboratorios. Los pacientes con falla renal crónica, para hacer el diagnóstico diferencial, tienen anemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, porque ya tienen instalado el trastorno del metabolismo fosfocálcico. También pueden tener neuropatía periférica y, por supuesto, la disminución del tamaño renal, como yo recién les mostraba. Hay algunos casos que enfermos renales crónicos tienen riñones de tamaño conservado aumentado, como el VIH, la nefropatía diabética porque son nefróticos, la poliquistosis renal por la presencia de estos quistes que ocupan un montón de volumen, y la amiloidosis lo mismo porque están infiltrados. ¿Cómo lo manejo y cuál es el pronóstico? Bueno, el tratamiento va a estar orientado a la causa. Si es obstructiva, vamos a tratar de desobstruirla. Si la causa es renal por una glomerulopatía o una nefritis intersticial, entonces vamos a orientarnos al caso de glomerulopatía que nosotros le diagnostiquemos o sospechemos, porque en una de esas no tenemos biopsia por un tiempo, por unos 15 días o hasta que nos informen el resultado de la misma, y entonces nosotros tenemos que hacer el tratamiento de nuestro paciente sospechando que tiene una glomerulopatía, a lo mejor con corticoides y algún otro inmunomodulador, y si sospechamos una sepsis, tratarlo como tal, y así de acuerdo a lo que nosotros pensemos, y si es un tercer espacio o si es un trastorno hemodinámico grave, trataremos de solucionárselo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa, que son las 5 fases evolutivas de la necrosis tubular aguda de origen isquémico, ¿no? Entonces, en el momento prerrenal, que es cuando existe la injuria, el daño, ¿qué va a pasar? Hay una obstrucción, hay inflamación y hay coagulación microvascular, y entonces estas células van a empezar a perder todas sus microvellosidades, se van a exfoliar, van a generar una obstrucción tubular, y fíjense que eso va a ocurrir en los 3 primeros días o 4 primeros días. Después va a entrar en una etapa de mantenimiento en las cuales se van a generar nuevas células, o sea, se van a empezar a diferenciar, van a migrar y van a proliferar sobre la pared o sobre la membrana basal del túbulo, y empieza el periodo entonces de reparación, en donde se van a rediferenciar, repolarizar y van a recuperar las microvellosidades que, se perdieron en un primer momento. Y esto va a tardar aproximadamente entre 7 y 10 días, y cuando la injuria es muy grave, a veces pueden demorar un poco más. ¿Quiénes tienen criterio de diálisis de urgencia? Bueno, aquellas pacientes que tienen un edema agudo de pulmón, o sea, una sobrecarga de volumen no manejable médicamente, y entonces con una hipervolemia importante, entonces asociado a esta falla renal, nosotros vamos a tener que instituir diálisis de urgencia. Aquellos que tengan una hiperpotasemia, o sea, un potasio elevado muy rápidamente, o refractario a las medidas de corrección, o que aunque no le generen alteraciones en el electrocardiograma, tenemos que pensar en terapia de reemplazo renal, porque a lo mejor lo podemos medicar y controlar transitoriamente, pero como el paciente no recupera diuresis o no sale del cuadro séptico, o no podemos dejar de considerar que va a seguir aumentando su hipercalemia por acidosis o etcétera, hay que instaurar terapia de reemplazo renal. O sea, resumiendo, hipercalemia no manejable médicamente con o sin repercusión en el electrocardiograma, se dializa.
Acidosis metabólica, lo mismo. Aquel paciente que no pueda recuperar o reponer bicarbonato como para sacarlo de un cuadro de acidosis grave. ¿Por qué? Porque podemos generar un grado de congestión cardiopulmonar severa o padece una acidosis metabólica severa. En esos casos tiene indicación de terapia de sustitución renal. Lo mismo el síndrome de lisis tumoral, que en estos casos se puede indicar diálisis continua o prolongada, al igual que en la rabdomiólisis masiva. ¿Y por qué se usan terapias lentas o también en la hipercalcemia maligna? Porque se necesita más tiempo y sustitución, o sea, se va limpiando, se va sacando ese líquido que está tan contaminado con sustancias vasoactivas. Lo mismo los pacientes sépticos que están muy inestables hemodinámicamente. Entonces son técnicas dialíticas que se aplican a determinados pacientes. Pero son diálisis agudas. Lo mismo en las intoxicaciones exógenas que sean removibles por diálisis, que no estén unidos a las grasas, estas drogas o estas sustancias, se puede aplicar una terapia de urgencia. Bueno, muchas gracias.